Señor, estamos aquí delante de ti, Señor. Venimos a tu casa, Señor, a la casa donde tú nos has convocado a reunirnos, Señor, para ser santificados por medio de tu palabra, Señor. Lávanos, Señor, límpianos, Señor, hoy por medio de tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Y tú das vida en abundancia cuando venimos aquí, Señor, a la congregación de los santos, Señor. Nos has hecho una familia, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a ser llenos de ti, Señor, llenos de tu palabra, Señor, porque tú eres santo, 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 Señor. Mereces la honra y la gloria, Señor, y el sacrificio de morir a nuestra carne, Señor. Estamos aquí, Señor, para ti. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia. Amén. Ángeles y santos se inclinan ante ti, los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan. Ángeles y santos se inclinan ante ti, los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan. Ángeles y santos se inclinan ante ti, los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan. Solo digno eres tú, solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Solo tú mereces gloria. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Solo tú mereces gloria. Ángeles y santos se inclinan ante ti, los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan. Amén, Señor. Ángeles y santos se inclinan ante ti, los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan. Solo digno eres tú, Jesús, solo digno eres tú. Cristo, todo fue hecho por ti y todo es para ti. Solo tú mereces gloria. Solo digno eres tú, Jesús, solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti
solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, solo tú mereces gloria. Ángeles y santos. Ángeles y santos se inclinan ante ti. Los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan. Ángeles y santos se inclinan ante ti. Los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Solo tú mereces gloria. Eres digno, solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, solo tú mereces gloria. Solo digno eres tú, Jesús. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, solo tú mereces gloria. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, solo tú mereces gloria. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, solo tú mereces gloria. Cantamos, Jesús, solo digno eres tú. Amén, Señor. Solo digno eres tú. Te cantamos, eres digno de nuestra alabanza, Jesús. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, solo tú mereces gloria. Te alabamos, Dios, te amamos. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, solo tú mereces gloria. Te cantamos de cuánto te amamos, Jesús. Sí, Señor Jesús, te amamos. De cuánto te amamos, te cantamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma te amamos, Jesús. Porque tú nos amaste primero, Dios. Te expresamos nuestro amor al cantarte, Señor. Al cantarte estas alabanzas, esta adoración, te demostramos nuestro amor a ti, Jesús. Solo digno eres tú. Amén, Señor. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, solo tú mereces gloria.
solo digno eres tú, solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, solo tú mereces gloria. Solo digno eres tú. Amén, Señor, solo tú eres digno. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, solo tú mereces gloria. Pues tú, Jesús, eres excelso sobre la tierra, eres exaltado sobre todo, oh Dios. Pues tú, Jesús, eres excelso sobre la tierra, eres exaltado sobre todo, oh Dios. Pues tú, Jesús, eres excelso sobre la tierra, eres exaltado sobre todo, oh Dios. Pues tú, Jesús, eres excelso sobre la tierra, eres exaltado sobre todo, oh Dios. Te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor, te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor, te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor, te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor. Pues tú, Jesús, eres excelso sobre la tierra, eres exaltado sobre todo, oh Dios. Cristo Jesús, testigo fiel, Cristo Jesús,
el Rey de Reyes, Cristo Jesús, testigo fiel, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, testigo fiel, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Cristo Jesús, testigo fiel, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, testigo fiel, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para
Dios nos redimió, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Amén, Señor Jesús. Toda la gloria para ti. Exaltamos y bendecimos tu nombre. Eres glorioso, Señor. En nombre de No hay Cristo nadie Jesús. como tú en los cielos ni en la tierra, Señor. Tú eres nuestro refugio precioso, Jesús. Tú eres nuestra roca, cuya obra es perfecta, Señor. La 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 no confío en mi entendimiento, mi vida está en las manos del Creador de los cielos. No confío en mi entendimiento, mi vida está en las manos del Creador de los cielos. No confío en mi entendimiento, mi vida está en las manos del Creador de los cielos. No confío en mi entendimiento, mi vida está en las manos del Creador de los cielos. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Subiré la montaña con mis brazos abiertos. 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 Subiré
la montaña con mis brazos abiertos subiré, la montaña con mis brazos abiertos subiré, la montaña con mis brazos abiertos, todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. No confío en mi entendimiento, mi vida está en las manos del Creador de los cielos. No confío en mi entendimiento, mi vida está en las manos del Creador de los cielos. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Todo yo te lo doy, Dios, confiando que harás algo hermoso en mí. Subiré la montaña con mis brazos abiertos, subiré la montaña con mis brazos abiertos, subiré la montaña con mis brazos abiertos, subiré la montaña con mis brazos abiertos. Sí, Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, te pedimos que nos reveles a Cristo por medio de tus escrituras, Señor. Queremos que nos hables el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes a todos, ¿cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todos? Qué bueno, me da mucho gusto verlos y vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo y comenzamos. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias por este tiempo de alabanza donde como sacerdotes, Señor, damos un fruto de labios que confiesan tu nombre. Y este sacrificio de alabanza es aceptable delante de ti y te damos gracias por ello. Gracias también por esta reunión de iglesia, porque sabemos que está en tu corazón el estar reunidos en tu nombre, Señor, porque hemos llegado a el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, Señor, cuyos nombres están inscritos en los cielos. Te damos gracias por ello, Señor. Pedimos pues tu bendición con tu palabra viva, Señor, con el espíritu de tu palabra que es vida para nosotros, nuestro alimento, Señor, que necesitamos para crecer hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, todos como iglesia. Así que bendícenos en este tiempo de comunión con tu palabra y nosotros también disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues nuevamente bienvenidos. Pues vamos a abrir por favor nuestras Biblias en Primera de Reyes, en el capítulo 3.
Hoy vamos a comenzar a hablar de lo que implica la sabiduría de Dios, lo que Salomón pues le pidió a Dios. Y para esto pues vamos a este capítulo 3, Primera de Reyes capítulo 3. Vamos a estar aquí en otros pasajes, vamos a estar también por ejemplo en Crónicas, en Segunda de Crónicas capítulo 1, y vamos a estar allí de un pasaje a otro. Ya ven que de un versículo me salto a otro y luego otros dos, así que bueno. Entonces vamos aquí a leer, por favor, solamente recordando lo que vimos la última vez, este asunto de Gabaón, ¿se acuerdan? ¿No? Ahí ofreció Salomón 1000 holocaustos y tuvo un sueño, nos dice la Biblia, y cuando despertó de ese sueño, él regresó a Jerusalén, donde estaba el arca del pacto de Dios, y allí también ofreció sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz. No sabemos si 1000, igual que en Gabaón, pero aquí ya con un entendimiento, con una comprensión espiritual, pudo ofrecer estos sacrificios en el lugar correcto en Jerusalén. Ahora vamos a ver lo que sucedió en Gabaón. Salomón sacrificó ahí 1000 holocaustos y nos dice aquí el versículo 5. A partir de ahí vamos a leer para comenzar a platicar de esto. Dice Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5 en adelante. Dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, dice: tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues, aquí está la petición y es en lo que nos vamos a concentrar, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar en tu pueblo tan grande? Y bueno, dice, vamos a seguir aquí un poquito más. Esta fue la petición de Salomón. Dios se le aparece en sueños y le hace una petición, le dice Dios a Salomón algo sorprendente: pídeme lo que quieras. ¿Qué haremos nosotros con una petición, con una concesión así de Dios? Pídeme lo que quieras, ¿no? Y vemos que aquí Salomón pues comienza a hablar bien de su padre David, comienza a hablar bien de Dios: tú has tenido misericordia, etcétera, etcétera. Pero llega el momento en el que hace su petición y lo vemos en el versículo 9. Entonces, a partir del versículo 6 hasta el versículo 9, vemos todo lo que Salomón le dijo a Dios en esos sueños. Ahora, dice el versículo 10, dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Qué interesante. Entonces, a Dios le fue agradable esta petición de Salomón. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Dice: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dice, y etcétera, ya hasta ahí. Y luego el 15 ya nos dice que Salomón despertó de ese sueño y fue a Jerusalén. Entonces, el versículo 9 es muy interesante porque aquí podemos ver lo que pidió Salomón. ¿Qué es lo que pidió Salomón? Corazón entendido, dice, corazón entendido. Y vamos a ver que esta petición de Salomón fue agradable delante de Dios. Bueno, lo primero que vemos de Salomón es que él, según en el versículo 7, se sentía como un muchacho, se sentía como un niño, inexperto para ocupar el trono que había ocupado anteriormente su padre David, y pues
el papel le quedaba grande a este Salomón según él mismo. O sea, esto no fue una humildad falsa por parte de Salomón, era algo genuino, era algo real, lo que él dice, bueno, yo soy pues un muchacho, ¿no? Y soy muy joven, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, es decir, no tengo la experiencia, no tengo tampoco la sabiduría para estar al frente de tu pueblo, que es numeroso, que es grande, que es tu pueblo. No es cualquier pueblo, es un pueblo muy peculiar, es un pueblo diferente a cualquier otro pueblo sobre la tierra, y tú me has colocado a mí como rey. Entonces yo necesito un corazón entendido para poder estar al frente de este pueblo. Entonces Salomón no está fingiendo una humildad, verdaderamente era humilde en esta petición, ¿de acuerdo? No estaba así con una cara fingiendo humildad, pues delante de Dios. ¿Qué podía fingir este Salomón? Entonces él dijo, soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón se sentía sin sabiduría, esa es la verdad. Sin la sabiduría que necesitaba para cumplir esta labor que Dios le estaba encomendando. ¿Cuál era esta labor? Bueno, el de gobernar a Israel. Entonces él no se sentía con la sabiduría y la capacidad para este trabajo que Dios le estaba encargando. Así que la petición a Dios consistía, según este versículo 9, en dos cosas. Fíjense bien en qué consistía estas dos peticiones, según el versículo 9, que le hizo Salomón a Dios. Número 1, dice aquí el versículo 9, corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Eso número 1, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y número 2, y discernir, ¿de acuerdo? Y discernir entre lo bueno y lo malo. Qué petición tan interesante por parte de Salomón, la verdad. Entonces, pues vamos a hablar de esto y bueno, si nos da tiempo hablaremos del discernimiento, porque es algo que le pidió Salomón, un corazón entendido, pero también para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se acuerdan? Hace tiempo hemos estado constantemente como tocado este punto del discernimiento, y creo que en estas pláticas lo más seguro es que lo vamos a poder entender de mejor manera, porque fue la petición que hizo Salomón a Dios. Y bueno, en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10, allí también se nos habla de la petición que hizo Salomón en este sueño. Y nos dice ahí, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10, que Salomón le dijo a Dios, dame ahora sabiduría y ciencia. Y este versículo, pues prácticamente sintetiza lo que estamos leyendo en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Entonces, es complementario lo que leemos en Crónicas con lo que hemos leído de Reyes. Ahora, la Biblia nos dice en Primera de Reyes 3:10, nos dice que esta petición de Salomón, un corazón entendido para juzgar al pueblo de Israel y discernir entre lo bueno y lo malo, nos dice el versículo 10 que esto agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, fue una petición agradable delante de Dios. Y esto es muy interesante porque les decía al principio, si Dios nos hiciera la misma pregunta a nosotros, más bien nos diera esta concesión, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediríamos? Pero por supuesto que Dios siempre va a responder de esta manera, siempre va a ser agradable lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando, o sí, solo sí, sea de acuerdo a su voluntad. El espíritu que hay en su palabra jamás va a salirse del parámetro que está en la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Santiago, por ejemplo, en el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 3, nos dice, piden y no reciben. Dice, porque piden mal para gastar en sus deleites. Eso dijo Santiago. La petición que hizo Salomón, a través de esta concesión que le estaba dando Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. Podemos ver que esta petición que hizo Salomón no era para gastar en sus deleites. Podemos entender esto por lo que dice Santiago. La petición de Salomón
no fue una mala petición, como dice Santiago. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Y por qué piden mal? Porque piden solamente para gastar en tus deleites. Pero vemos que esa no fue la actitud de este Salomón. Por tal motivo, podemos saber que Dios se agradó de esa petición. Entonces, esto es interesante y podemos ver que esta petición de Salomón fue agradable delante de Dios porque no era para gastar en sus propios deleites. O sea, no era, de verdad que Salomón tenía esta carga del pueblo y decía, Señor, ¿cómo puedo hacerle para gobernar correctamente a tu pueblo? No es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios, es tu pueblo. Así que necesito de un corazón entendido, o sabiduría y ciencia, discernimiento, para poder juzgar y dirigir a tu pueblo Israel. Y vemos esta situación. Y el Señor Jesucristo también dijo en Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Qué palabras de Jesucristo? Las mismas palabras que Dios le dijo a Salomón. Pide lo que quieras, que yo te dé. Y Jesucristo dijo lo mismo. Pida todo lo que quieran y les será hecho. Pero aquí vemos la condicionante de Jesucristo. Si permaneces en mí. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y se les será hecho. Entonces fíjense, lógicamente Jesucristo está aquí diciendo que el permanecer en Él es permanecer en sus palabras, y por tal motivo nuestras peticiones estarán 100% basadas en su palabra, porque permanecemos en ellas, porque sus palabras permanecen en nosotros, y de esta manera todo lo que le vamos a pedir a Dios tiene que ver en base a sus propósitos eternos, no en nuestros deleites, como dijo Santiago. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces, lógicamente, si permanecemos en las palabras de Cristo, en el corazón de Dios, y será hecho porque es la voluntad de Dios llevarlo a cabo. La petición de Salomón fue interpretada por Dios de la siguiente manera. Regresamos ahí a Primera de Reyes capítulo 3 y vamos a leer el versículo 11. Recuerden, versículo 9, Salomón pidió corazón entendido para juzgar al pueblo de Israel y discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, esto que pidió Salomón, Dios lo interpreta de la siguiente manera. Mandaste para ti inteligencia para oír juicio, dice la última parte del versículo 11. Son palabras de Dios en respuesta a Salomón. O sea, no pediste esto, ni aquello, ni la vida de tus enemigos, ni riquezas, ni etcétera, etcétera, pero demandaste para ti inteligencia para oír juicio. De esta manera Dios interpretó la petición de Salomón del versículo 9. Entonces, la respuesta de Dios ante la petición de Salomón fue inmediata. Y podemos leer del versículo 10 al versículo 14 la respuesta de Dios, pero vamos a leer solamente el versículo 12. Dice aquí, Primera de Reyes 3, versículo 12. Dice, y he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Dice, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero aquí podemos ver que Dios respondió rápidamente a Salomón y Dios estuvo de acuerdo. Te voy a dar un corazón. Fíjense, aquí Dios le añadió sabio. Salomón en el versículo 9 pidió corazón entendido. Y Dios dice, no solamente te voy a dar un corazón entendido, sino sabio. Corazón sabio y entendido. Entonces Dios añadió a la petición de Salomón. Qué increíble es Dios, de verdad, porque así es con nosotros. Nosotros pedimos no para gastar en nuestros deleites, sino según su voluntad, porque permanecemos en sus palabras, y lo que pedimos a Dios, Él incrementa aquello que le pedimos, conforme a su voluntad, ¿no? Bueno, en 1
versículos 11 y 12, Salomón pide, dame sabiduría y ciencia. Y en el versículo 11 podemos ver la respuesta de Dios a Salomón, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Y dijo Dios a Salomón, ahí en una parte dice, has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Y versículo 12, primer parte, dice, sabiduría y ciencia te son dadas. Entonces podemos ver estos versículos de Crónicas como algo que complementa lo que estamos viendo en Reyes. Ahora, regresando a Primera de Reyes, que es donde me quiero apoyar, en el versículo 9, Salomón pidió, número 1, corazón entendido, dice la Biblia. Y esta petición de Salomón es interesante porque podemos dividir esta frase o este fragmento de la palabra corazón entendido en dos. Número 1, corazón, y número 2, hablar del entendimiento. Porque cuando Salomón está haciendo esta petición, hermanos, Salomón está pues hablando abiertamente con Dios y este Salomón está como expresando su realidad. Está diciendo, Señor, yo tengo un corazón, pero dame entendimiento. O sea, yo tengo un corazón y qué buena onda que tengo un corazón, pero no será suficiente para la asignación que tú me has dado. Necesito el corazón con entendimiento. Entonces, cuando Salomón pide por un corazón, número 1, un corazón, está hablando de él mismo. Cuando Salomón está pidiendo un corazón, dice, dame un corazón, vamos a ponerle ahí punto y dejemos aparte entendido, hablemos solamente por un momento del corazón. Cuando Salomón está diciendo, dame un corazón, ¿sí?, está hablando de sí mismo, está diciéndole a Dios, mira, esta es mi realidad, esta es mi esencia, este soy yo, pero necesito, segunda parte, entendimiento. Porque el corazón, amados hermanos, tiene que ver, esta palabra corazón que encontramos aquí en el versículo 9, tiene que ver ampliamente, escuchen bien esto, con los sentimientos, con los pensamientos, con la voluntad, con las emociones, con nuestra alma. Lo que hemos hablado en muchos momentos, tiene que ver con la mente, con el intelecto. Entonces Salomón podía decir, Señor, yo tengo muchos sentimientos, yo tengo muchos pensamientos, yo tengo una voluntad, incluso soy inteligente, porque Salomón era listo, era inteligente. De hecho, la Biblia nos enseña que antes de pedir esto, sabiduría, él ya era sabio, según una inteligencia humana. Él era sabio, seguramente sacaba 10 en matemáticas y siempre aparecía en el cuadro de honor, en fin, era una persona inteligente por naturaleza, era un hombre de un intelecto muy grande. Entonces Salomón, cuando está hablando de un corazón, ¿sí?, está hablando de lo que era él. O sea, yo soy un pensamiento todo el tiempo, tengo sentimientos, tengo pensamientos, tengo una voluntad, tengo un intelecto, pero eso no me va a servir sin entendimiento. Necesito un corazón, pero con tu entendimiento. Y Salomón aquí, como, permítanme utilizar esta expresión, Salomón como que se está desnudando delante de Dios. Dice, esta es mi realidad, yo soy así. Soy una persona que se deja llevar por sus sentimientos, por sus pensamientos, por su propia voluntad, aunque soy inteligente, pero eso no me va a servir. Necesito tu entendimiento. Qué interesante lo que Pablo ora en Efesios, ¿no? Danos entendimiento, espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Dios, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Qué increíble. Entonces, Salomón por un lado está hablando de esto, el corazón. Ahora hablemos del entendimiento, porque el entendimiento es algo que solamente podía proveer Dios. Salomón ya tiene el corazón, ya, soy toda un alma, soy un pensamiento, soy sentimiento, soy intelecto, soy mis emociones, todo el tiempo están presentes, pero necesito tu entendimiento, Señor. Dame un corazón entendido. ¿De acuerdo? Entonces, el entendimiento que estaba aquí pidiendo Salomón
tiene que ver, amados hermanos, y pongan atención con esto, porque esto engloba la palabra entendimiento. Bueno, tiene que ver, la palabra entendimiento tiene que ver con recibir, escuchen bien esto, con recibir, de escuchar atentamente y con docilidad la palabra de Dios. De hecho, esta palabra entendido significa oír o escuchar. Entonces, Salomón lo que estaba diciendo es que él quería recibir el mensaje de Dios, escuchar con docilidad. Quiero oídos dóciles a tu voz, Dios. Es lo que estaba pidiendo Salomón. Quiero un oído dócil para escucharte. Quiero tener que tú me hables. Quiero, de hecho, oír, no nada más que me entre por un oído y me salga por el otro, sino quiero escuchar con inteligencia. Eso es lo que quiero, Señor, para después proclamar el mensaje que he escuchado por parte tuya. Eso es lo que estaba diciendo Salomón. Quiero estar atento para recibir tus palabras, escuchar con atención tus palabras, con un oído dócil quiero escuchar tus palabras, recibir esas palabras para después proclamarlas a tu pueblo. Eso es lo que estaba pidiendo Salomón. Entonces, por un lado, él estaba reconociendo su naturaleza de alma. Él era un alma, era alguien que pensaba, que tenía sentimientos, que los sentimientos y las emociones no son malas, hermanos, pero cuando solamente nos dejamos mover o vivimos en base a lo que determina nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras emociones, vamos a fracasar. Pero si están dominadas nuestros sentimientos, nuestra alma es gobernada por el Espíritu, entonces será muy diferente. Será, por supuesto, muy diferente, porque Dios también es sentimientos y es pensamiento y es todo esto. Pero los seres humanos y aún los cristianos pueden ser gobernados por su alma, por sus pensamientos fuera de la Biblia, por sus sentimientos fuera de la Biblia, por su voluntad fuera de la palabra de Dios. Entonces Salomón estaba pidiendo esto. Yo te pido un corazón entendido. Y el entendimiento de esta palabra del versículo 9 tiene que ver con esto, con oír atentamente, con tener una disposición para escuchar con inteligencia, con oídos dóciles, escuchar el mensaje de Dios, recibirlo, amados hermanos, para después poder proclamarlo. Esa era la petición de Salomón. Entonces es interesante esto que está pidiendo Salomón. Fíjense, es tan interesante porque fíjense cómo nosotros debemos de aprender mucho. El escuchar con docilidad, hermanos. El poner atención a la palabra de Dios. El oír con inteligencia. Escuchaba en estos días una conferencia del pastor Juan Manuel Núñez. Y decía algo que es verdad. A mí me llamó la atención porque dije, ay, es verdad. Él comentaba, palabras más, palabras menos, pero esta es la esencia de lo que él decía. Dice, cuando tú llegas a la reunión de iglesia y de pronto ves a una persona que está metida ahí en su celular, o que está bostezando, que está con la mirada para acá, la mirada para allá, dice, te roban el mensaje. O sea, trae un rollo, a veces la gente que te roba el mensaje, y por más que tú quieres sacar lo que Dios te ha dado, no se puede, porque a veces esa aparente distracción está robando la vida de Dios. Decía, hay más los que se levantan al baño, ¿no? O sea, al cine no se levantan, aunque esté así, ¿quién va al baño? Está en lo más mero bueno de la película, pero hoy me aguanto, ¿no? Y hasta le doy otros tragos al refresco. Pero no me levanto al baño porque me voy a perder de aquí a que salgo y luego entro y luego todo oscuro, me voy a tropezar y todo. Y a veces no ponemos atención, la atención debida, no ponemos unos oídos dóciles, de decir, desde que sabemos que va a haber reunión de iglesia, decirle, Dios, quiero
tener un oído dócil para escuchar tu palabra. Porque eso es lo que estaba pidiendo Salomón, un oído dócil para recibir tu palabra, para después poder, una vez tu palabra, discernir entre lo bueno y lo malo y juzgar a tu pueblo. Entonces vemos que es interesante este asunto y yo digo, tiene la razón el hermano Juan Manuel, de verdad, porque es verdad, yo lo he experimentado. Por eso yo sé que a mucha gente no le agrada mucho que de pronto no traigan su celular, mejor traigan su Biblia, hermanos, traigan su Biblia en lugar de un celular, porque desafortunadamente yo soy una persona exageradamente mal pensada. Y yo, en lugar de que piense que tú estás con el versículo, puedo pensar que estás en Facebook o que estás editando una fotografía, porque así ha sucedido, ¿no? Que de pronto uno está predicando la palabra y por ahí están editando fotos. O están en el chat, ¿no? Están ahí hablando por WhatsApp con otra persona, o están viendo Facebook, o están viendo alguna historia en Instagram. Y entonces no hay un corazón, no hay un oído dócil, amados hermanos. No hay docilidad para escuchar el mensaje de Dios. Y Salomón estaba pidiendo este asunto. Entonces, insisto en esto, la palabra entendimiento, corazón entendido, esa palabra entendido, nos está hablando de que Salomón decía, yo quiero escucharte, Dios. Atentamente quiero poner atención para oír tu palabra y después poder proclamarla de manera correcta a tu pueblo. Entonces, por un lado, Salomón reconocía que su corazón podía echar a perder todas las cosas. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar solamente por nuestras emociones y por nuestros sentimientos, nos podemos equivocar. Y podemos echar a perder muchas cosas solamente por nuestros sentimientos y por nuestras emociones. Y Salomón estaba reconociendo esto al pedir, dame un corazón y después entendimiento. Entonces, esto tenía que cambiar. La esencia de Salomón tenía que cambiar. Y ¿qué mejor para transformar su corazón que Dios mismo? Así que Salomón le estaba pidiendo esto a Dios. Así que Salomón pidió un corazón entendido. Qué tremendo. Bueno, el entendimiento es algo que Dios nos da, proviene de Dios. Pero nosotros, amados hermanos, a nosotros nos corresponde escuchar con atención, con docilidad, para entender y recibir. Ya nos corresponde. Y podemos decir el calor, o sea, cuando tú tienes realmente el corazón para decirle a Dios, yo quiero recibir de ti, recibes, aunque el que hable ya de pronto digas, ay, como una vez una persona, no se reúne, nunca se ha reunido aquí, pero conocí a un cristiano que me decía, ay, de veras, es que escuchar siempre a la misma persona en una iglesia, qué aburrido. Debería haber como una dinámica de que compartan 2 o 3 personas, porque una persona escucharla todo el tiempo, qué aburrido. Bueno, con ese tipo de personas ni debatirle ni contestarla, porque te volverías necio igual que él. Ándale, piensa lo que sea. Pero desafortunadamente sí es el pensamiento de muchos cristianos. Es que otra vez escucharlo, es que otra vez su tonito de voz, sus ejemplos, cómo habla, cómo grita, cómo expone la palabra, ya un cambio, ¿no? A veces tenemos esa manera de pensar y está muy equivocada. Entonces, necesitamos nosotros poner de parte nuestra esto, escuchar atentamente, amados hermanos, atentamente. Y de esta manera ser dóciles con Dios para entender lo que Él nos quiere hablar y recibir lo que Él nos está dando. Entonces, Salomón estaba pidiendo esto, un corazón entendido. Él no solamente quería tener un corazón, sino él quería tener completamente un entendimiento por parte de Dios. Así que Salomón no solo quería un corazón que pudiera escuchar, sino uno que pudiera escuchar, pero a Dios. Dame un corazón que te escuche a ti, Señor. Qué palabra de Salomón, en serio. Y fíjense, sabemos que Proverbios
fue escrito por Salomón. Si quieren escuchar de la sabiduría de Dios, Cristo es poder y sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo. Bueno, Proverbios es un libro que habla por excelencia el tema de la sabiduría. Y quisiera tocar algunos versículos de Proverbios. O sea, tendríamos que pasar por todo el libro de Proverbios para checar algunos detalles, pero solamente quiero yo citar algunas partes de Proverbios, porque de verdad que es impresionante. O sea, lo que estaba pidiendo Salomón, un corazón entendido, fíjense cómo lo desarrolla a través de todo lo que está en Proverbios, en serio. Y esto de sabiduría y ciencia, que dice Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 10, 11 y 12, también está a través de Proverbios, por todo el libro de Proverbios está, tanto el corazón entendido, el corazón sabio y todo este asunto. Vamos rápidamente a Proverbios capítulo 1 y vamos a leer aquí algunos versículos. Fíjense, vamos a leer desde el 2. Bueno, desde el 1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué es lo que decía Salomón de sí mismo? Señor, soy un joven, o sea, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Por eso te pido un corazón entendido. Y aquí podemos ver el reflejo de esa petición. O sea, para que un joven pueda tener entendimiento y cordura, para que deje la simpleza y sea una persona sagaz, necesita la sabiduría. Y era lo que Salomón le estaba pidiendo a Dios. Y luego dice el versículo 5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo Salomón? Un corazón entendido. Y acuérdense que la palabra entendido, lo primero que significa es oír, escuchar. Con entendimiento, escuchar atentamente con un oído dócil. Y aquí Salomón dice esto en el versículo 5, oirá el sabio. ¿Qué va a oír el sabio? A Dios, hermanos, ¿a quién más? Oirá el sabio y aumentará el saber. Dice, y el entendido adquirirá consejo. Fíjense, aquí está aún el entendimiento, un corazón entendido. Y podemos ver esto que aquí Salomón nos está indicando. Entonces, Salomón, amados hermanos, podía reconocer al hablar del corazón, él podía reconocer su capacidad intelectual. Soy listo, soy inteligente, esa es la verdad. Y aún su padre David le dijo ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 6 y versículo 9, David se expresó de su hijo Salomón, le dijo, tú eres sabio y vas a actuar sabiamente, ¿de acuerdo? Entonces, Salomón realmente era sabio antes de hacer esta petición. Dice, pero este hombre, Salomón, no quería gobernar a el pueblo de Dios según sus propios pensamientos y mucho menos según sus sentimientos. Es lo que menos quería. Gobernar con sus propios pensamientos y mucho menos con sus sentimientos. Él pedía una mente sobria. O sea, él pedía la sabiduría de Dios. Él pedía oídos dóciles para escuchar a Dios y de esta manera anunciar lo que escuchó. Qué interesante, ¿no? ¿Creen, hermanos? Porque miren, la sabiduría, sabemos que la Biblia nos habla de dos sabidurías. La sabiduría del mundo, que la puedes escuchar en cualquier lugar, hasta en la esquina escuchas la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios, pues es celestial, es espiritual, es divina, ¿sí? Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios es algo divino, es algo celestial, es algo eterno, es algo que no tiene que ver con el ambiente, con el mover de este mundo, sino directamente con Dios. Y Salomón estaba pidiendo bien, dame sabiduría y ciencia, dame un corazón entendido, que pueda escuchar. ¿Qué voy a escuchar? Tu sabiduría, para que de esta manera yo sea, ahora sí, alguien sabio. Es lo que está diciendo Salomón. Vamos a Proverbios al capítulo 2.
Aquí vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, y el versículo 10 se va a la luz. Está impresionante el versículo 10, porque el versículo 10 podemos ver lo que Salomón estaba pidiéndole a Dios en lo que estamos viendo en Primera de Reyes 3. Pero vamos a leer desde el versículo 1. Dice: hijo mío, si recibes mis palabras. Acuérdense que ya hablamos de esto. Salomón fue confirmado su reino porque anduvo en los estatutos de David su padre. Y aquí vemos que dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, dice, haciendo estar, ¿qué cosa? Atento tu oído. ¡Qué tremendo! Fíjense lo que Salomón nos desglosa en Proverbios. Es lo que estaba pidiendo en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Entonces, haciendo estar atento, esa es la actitud que Salomón estaba pidiendo. Señor, yo quiero tener un oído atento a tu sabiduría. Eso es lo que te pido, Señor. Porque yo soy una persona que se puede dejar guiar por sus sentimientos, por sus emociones, y voy a echar a perder todo. Pero necesito escucharte a ti atentamente, porque tú me vas a hablar sabiamente. Dice: si inclinares tu corazón a la prudencia. Dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6. Dice: porque Jehová da la sabiduría. Salomón le estaba pidiendo esto a Dios mismo: dame sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca, ¿de la boca de quién? De Dios, hermanos. De la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Y versículo 10 dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón. ¡Qué tremendo! Cuando la sabiduría entra en nuestro corazón. Eso es lo que Salomón estaba buscando. Señor, que tu sabiduría entre a mi corazón. Eso es lo que quiero, Señor. Cuando tu sabiduría entra a mi corazón. Y sabemos que Cristo es la sabiduría de Dios, hermanos. Ahora, Jesús ha venido como espíritu a nuestro espíritu humano. Recordemos que todos nosotros como seres humanos tenemos un espíritu humano, y en ese espíritu mora Dios. Ahí está Dios. Él viene a nuestro espíritu. Como cristianos decimos que el Señor está en nuestro corazón, pero tenemos que analizar bien eso, si realmente Dios está en nuestro corazón. Lo que no debemos de dudar jamás es que Él está en nuestro espíritu, pero de allí a que llegue a nuestro corazón ya depende mucho de nosotros. De qué tanto le soltamos nuestro corazón a Dios, de qué tanto le abrimos nuestro corazón, de qué tanto estamos dispuestos a ceder de nosotros mismos a Dios. Entonces sí podemos decir: Dios mora en mi corazón, porque Él está en nuestro espíritu. Pero la idea es que Él llegue a habitar y a ser el rey sobre nuestro corazón. Esa es la idea, por supuesto que sí. Entonces Salomón está diciendo aquí: cuando la sabiduría entre en tu corazón, entrare en tu corazón. Y Salomón buscaba esto, que esta sabiduría que es Cristo mismo pudiera entrar en su corazón. Vamos a Proverbios 3, versículo 13. Y Salomón escribió esto también: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Esto hace del ser humano dichoso y feliz. Es una persona bienaventurada cuando encuentra la sabiduría, dice esta primer parte del versículo 13. Entonces obtenemos la inteligencia, dice aquí también. Vamos a Proverbios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 5 al 7, por favor. Proverbios 4,
del versículo 5 al 7. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Bueno, y para saber cuáles, para no olvidarnos de las razones de la boca de Dios, pues necesitamos escuchar atentamente. Dice, no la dejes, está hablando aquí Salomón, no la dejes y ella te guardará. ¿Qué cosa? La sabiduría. No dejes la sabiduría y ella te va a guardar. Ámala y te conservará. Versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y el versículo 20 del mismo capítulo 4 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Fíjense lo que Salomón decía, estén atentos a las palabras de Dios, inclina tu oído a mis razones. Salomón pedía, dame un corazón entendido. Dame un corazón entendido. Entonces podemos ver, amados hermanos, cómo Salomón insiste en esto, que necesita él oídos dóciles para escuchar la voz de Dios y de esta manera poder discernir entre lo bueno y lo malo, poder juzgar de manera correcta al pueblo de Israel. Y podemos ver qué es lo que está pidiendo. Y en fin, podemos, por ejemplo, Proverbios 8, me gustaría leer Proverbios 8 porque los primeros versículos también están impresionantes. Vamos a ir a Proverbios 8, vamos a leer del 1 en adelante. Y fíjense lo que Salomón nos habla de la sabiduría. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Todo el tiempo la sabiduría proclama su voz, está hablando todo el tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. La sabiduría está levantando su voz todo el tiempo. Oh hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan, oh simples, discreción, y ustedes necios entren en cordura. Oigan, versículo 6. Oigan, dice, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Qué tremendo, hermanos. Esta es la sabiduría de Dios. La sabiduría emite su mensaje, su voz, pero se requiere del otro lado, o sea, de ti y de mí, que tengamos oídos dóciles, escuchar con inteligencia y recibir lo que Dios nos está hablando. Dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. ¡Qué tremendo! No hay nada perverso ni torcido en su palabra. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, y etcétera. Yo la sabiduría habito en la cordura, y etcétera. Pero podemos ver cómo la sabiduría requiere un oído dócil. Y bueno, el corazón es como la compuerta para oír, hermanos. Escuchen bien esto. El corazón, o sea, de hecho el corazón es como el botón que puedes presionar, y cuando presionas el botón que es el corazón, una de dos, o se abren los oídos o se cierran los oídos. Y también se abre nuestra boca o se cierra nuestra boca. Y en fin, el corazón como que es clave para muchas cosas que Dios quiere. Y podemos ver esto que está pidiendo Salomón. Entonces Salomón, regresando ya a Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, en el versículo 9, recuerden que Salomón pidió un corazón entendido.
Y en el versículo 12 del mismo capítulo 3, Dios le dio no solamente un corazón entendido, sino un corazón sabio. Y la sabiduría es del cielo. O sea, Salomón, insisto en esto, Salomón tenía una sabiduría, pues una inteligencia, tenía, este Salomón tenía una sabiduría, pues era inteligente el muchacho, tenía buena comprensión de muchas cosas, pero la sabiduría de Dios no la tenía y por eso la estaba pidiendo. Y esto también aconsejado, siguiendo el consejo de su padre David, porque muchos de los proverbios que podemos leer era la instrucción de su padre David a Salomón. Está atento a mis palabras, hijo mío, y son las palabras de David a Salomón. Entonces, vemos esta situación. Entonces, Dios no solamente le dio un corazón entendido a Salomón, es decir, te voy a dar esta capacidad para que me escuches, voy a permitir que pongas atención, que tengas oídos dóciles, que recibas mi palabra y aparte te voy a dar sabiduría, un corazón sabio y entendido. Entonces esto recibió Salomón y vemos esto muy interesante. Entonces el entendimiento que recibió Salomón, ya dijimos que tiene que ver con escuchar con docilidad, pero también podemos ver que esta palabra entendimiento la encontramos tanto en el versículo 9 como en el 12. Esta palabra entendimiento también significa, aparte de prestar atención, aparte de todo esto que hemos visto, también significa discernimiento, hermanos. Es lo que estaba pidiendo Salomón. Señor, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces vemos que Salomón también estaba pidiendo discernimiento y Dios se lo concedió. Dios le dio un corazón sabio y entendido, es decir, tú vas a poder tener un discernimiento, Salomón, para saber lo que es bueno de lo que es malo y poder juzgar rectamente los asuntos. Entonces, discernimiento, pues Salomón lo necesitaba, como él mismo lo dijo, para poder juzgar al pueblo de Dios, porque ¿quién podría gobernar al pueblo de Dios? Alguien que necesitaba la sabiduría de Dios y un buen discernimiento. Entonces, esto es muy importante. La palabra discernimiento también tiene que ver con distinguir una cosa de la otra, como Salomón lo dijo. O sea, quiero discernimiento para saber lo que es bueno de lo que es malo. O sea, quiero distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Y esta palabra discernir tiene mucho que ver con juzgar. O sea, de hecho, juzgar es como un sinónimo de discernir. Y juzgar no decir de que, te juzgo porque tus calcetines son blancos. O sea, no estamos hablando de ese juicio, ¿no? Porque a veces se puede equivocar, ¿no? Es que tenemos que juzgar a todos. O sea, momento. Aquí el asunto de juzgar es el poder discernir entre lo bueno y lo malo, pero con una sabiduría que proviene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lo que estaba pidiendo Salomón. Y el discernimiento, amados hermanos, aunque podemos nosotros a simple vista decir, bueno, discernir significa distinguir entre una cosa de la otra. En este caso, entre lo bueno de lo malo, pues qué fácil es. Nosotros podemos decir, come a tus horas, eso es bueno. No comer a tus horas, eso es malo. Ay, ¿y se dan cuenta qué discernimiento tengo? Bueno, el discernimiento va más allá de eso, hermanos. Eso es un ejemplo que puse y es muy infantil, ¿de acuerdo? Pero el verdadero discernimiento tiene que ver con esta sabiduría que procede de Dios. O sea, es algo muy fino, hermanos. No es algo corriente, no es así como, yo puedo discernir que lo que quieras, ¿no? Este ejemplo que les puse, que comer a tus horas, eso es bueno, pero el malpasarte, eso es malo. Bueno, o sea, sí tienes razón en tu juicio, tienes razón en tu juicio. Debes de comer a tus horas y si no comes a tus horas, está mal. Está bien ese juicio, ok, ese discernimiento, pero está muy por debajo de los estándares que Dios pide. O sea, esto es algo muy, muy sutil y muy delicado. Entonces,
el discernir, amados hermanos, de hecho, se necesita como ejercitar los sentidos, dice el autor a los Hebreos. Son los que alcanzan madurez. ¿Madurez de qué? Madurez espiritual. La madurez espiritual es la que te da el discernimiento, y el discernimiento te lo dan experiencias ricas con Dios, y el discernimiento te dan las experiencias que vives en muchas situaciones en la vida, que Dios permite para que Él se forme en nosotros. Entonces, el discernimiento, hay cosas que tú puedes notar que ya se te hacen familiares y ya dices, ya sé por dónde va este asunto. ¿Por qué? Porque ya has pasado por experiencias, amados hermanos, porque ya has sido ejercitado en el discernimiento por parte de Dios en muchos asuntos. Entonces, ya hay cosas que se te hacen familiares y dices, ya sé por dónde va este asunto. Y no es el que seas muy sabio, sino que es una sabiduría que proviene de Dios. Entonces, hay cosas que tú puedes notar y se te hacen familiares y dices, ya sé por dónde va este asunto. Y Dios, amados hermanos, te pasa por experiencias y tú puedes entonces ir como madurando en el discernimiento. Ya hay cosas, amados hermanos, que ya sabes cómo va a ser el asunto. Ya sabes cómo se va a responder en esta situación, ya sabes lo que están pensando, ya sabes lo que, porque ya hay una ejercitación, hermano, ya te ejercitaste más bien. Y Dios te ha permitido pasar por ciertas circunstancias y ya estás ejercitado, ya sabes, ya te es familiar algunas cosas. Y puedes notar algunas situaciones que te son familiares y ya disciernes. Insisto en esto, no estoy hablando de las cosas así de que, pues es correcto comer a tus horas y es malo no comer a tus horas. Es correcto es bueno que te duermas temprano y es malo que te desveles. Pues sí, todos lo sabemos. Eso todos lo sabemos. Pero ya en la vida de Dios y en la vida de iglesia se requiere de un discernimiento. Y el discernimiento tampoco es de gratis. Entonces, lo primero que vemos es que el discernimiento, amados hermanos, tiene que ver también con estar pegados a la palabra de Dios. En serio, pegados a la palabra de Dios. Miren, vamos a Hebreos 4:12. Fíjense cómo la palabra de Dios da discernimiento. Esto es clave para el discernimiento, el estar pegados a la palabra de Dios. Esto es lo que también nos ejercita en el discernimiento, el estar pegados a la palabra. Estar pegados a la palabra. Hubo una persona, esto no lo voy a decir, pero nada más les quiero comentar esto. Hubo una persona que me mató diciéndome algo así, era el diablo hablando de esa persona, a través de esa persona, es la verdad. Pero hablaba en el sentido de lo que se habla aquí. De lo que se habla aquí. Y cuando me estaba diciendo algunas cosas, de verdad que me mató mala onda. Pero yo me doy cuenta en la palabra, cómo tenemos que insistir en la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que estar pegados a la palabra, pegados. Y yo entiendo, amados hermanos, aún con lo que escuché, directamente me dijo una persona esto, escuché que Satanás está molesto porque nos reunimos todos los días. Porque deben de saber que aquí todos los días, aunque sea hora y media, hay una reunión. Todos los días, todos. ¿Y eso cómo tiene molesto a Satanás? En serio. Por eso el corazón de Dios está en esta reunión. Qué bueno que estás aquí. En serio. Y me daba cuenta, amados hermanos, cómo también está Satanás muy molesto por lo que se habla. Porque hablamos su palabra nada más. Y fíjense lo que dice aquí el autor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva. Amén, hermanos. La palabra de Dios, Jesucristo dijo en Juan 63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Qué tremendo. Y dice aquí,
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La petición de Salomón. Dame un corazón entendido. O sea, dame una sabiduría que proceda de ti, porque necesito que se separe mi alma de mi espíritu. O sea, tengo que notar esta diferencia entre lo almático y lo espiritual para permitir que mi alma sea influenciada por el espíritu. Si no, no funciona. Si no, no prospera el asunto. Si no, me voy a equivocar. Voy a errar el blanco. Entonces, necesitamos la palabra de Dios para poder separar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, que muchas veces no están alineadas con Dios, hermanos. Regularmente no están alineadas con Dios y sentimos cosas y pensamos cosas y opinamos y pensamos esto y pensamos aquello, pero estamos equivocados si nuestra alma no está gobernada por el precioso Espíritu de Dios en nuestro espíritu humano. Y podemos pensar lo que sea, hermanos, pero si nuestro espíritu no gobierna nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos están equivocados. Aunque mi pensamiento sea muy bueno, aunque mis sentimientos sean todo amor, puedo estar equivocado. Y la palabra de Dios, por eso es una espada viva, número uno, pero también de dos filos, porque separa lo almático de lo espiritual. La palabra de Dios es espiritual. Las palabras de Cristo son espíritu. El apóstol Pablo en Efesios también dijo, tomen la espada del espíritu, que ¿qué cosa es la espada del espíritu? ¿Qué es? La palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es la espada que discierne, que separa, que divide lo almático de lo espiritual. Entonces, la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es una espada cortante de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, divide o separa lo almático de lo espiritual, las coyunturas y los tuétanos, y luego dice, y discierne, o juzga. ¿Qué discierne o qué juzga? Los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Y esta palabra, intenciones, habla de los sentimientos. La palabra de Dios, amados hermanos, discierne o juzga los pensamientos y las intenciones o los sentimientos del corazón. Fíjense cómo en la cristiandad nos equivocamos a veces. Es que tenemos que juzgar todas las cosas. Bueno, sí, el espiritual juzga todas las cosas. De hecho, ahorita vamos a leer ese pasaje. Dice, pero el espiritual no es juzgado por nadie. ¿Cómo ven eso? El espiritual no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque el espiritual está en contacto con la espada de dos filos que penetra, que separa el alma del espíritu, y entonces podemos juzgar, pero yo juzgo a mí mismo, hermanos. La palabra me juzga, la palabra separa lo almático de mí, de mis sentimientos, de mis emociones, de lo espiritual. Porque eso de juzgar pues nos encanta, ¿no? Y queremos juzgar a todo el mundo, pero más bien el juicio es discernir a través de la palabra, primeramente en mí, hermanos. Y entonces se separa esto, se disciernen o se juzgan los pensamientos y las intenciones o sentimientos del corazón. Eso es lo que dijo aquí el autor a los hebreos. Pasemos a otro pasaje, Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y este texto también es de Salomón. Eclesiastés fue escrito por Salomón. Dice, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Fíjense cómo esto, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Es lo que Salomón estaba pidiendo en Primera de Reyes 3, lo que recibió de Dios, versículo 12. Primera de Reyes 3:12, esto que estamos leyendo en Eclesiastés 8:5, es lo que recibió. Recibió un corazón sabio para discernir o para juzgar el tiempo
y el juicio, dice aquí la Escritura. Bueno, ok. Vamos a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 y vamos a leer hasta el 16. 1 Corintios 2 del 14 al 16. Dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o juzgar espiritualmente. Fíjense, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es la persona que no tiene el Espíritu de Dios. Es la persona que solamente tiene la vida física, o sea que tú lo ves y te saluda por la calle, tu vecino, pero no cree en Dios. Y como no cree en Dios, no tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Entonces es la persona que tiene la vida física, o sea que ahí está viviendo, ahí está presente, pero no tiene el Espíritu de Dios en él. Y el hombre natural es la persona que es gobernada por su alma. Ese es el hombre natural. Entonces nos dice el apóstol Pablo que el hombre natural, el que es gobernado por su alma todo el tiempo, aquel que solamente tiene la vida biológica, pero no tiene el Espíritu de Dios morando en él, esta persona, ¿sí?, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, imagínate, no sé si te ha pasado esto, pero cuando tú estás compartiéndole a alguien que no es cristiano, le estás compartiendo la palabra y le dices, Jesucristo va a regresar. ¿Cómo? Si yo sé que Cristo está en la cruz. Pues no, ahí están las cruces por todos lados. Hasta tenemos una colonia que se llama Tres Cruces, te pueden decir. Pero, y le hablas de la resurrección de los muertos y es una locura. Le hablas del reino milenario y le es locura. El león y el cordero estarán juntos y un niño meterá su mano a la cueva del áspid y no le hará daño. Y Jesucristo juzgará esta tierra, reinará en esta tierra, será un reino de paz, de justicia. Y la gente dice, oye, o sea, ¿en qué película viste eso? Y para el hombre natural, para el almático, son estas cosas, las cosas de Dios, las cosas espirituales son locura, porque no las puede entender, porque no tiene el Espíritu de Dios, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿de acuerdo? Lo espiritual se discierne espiritualmente. O sea, las cosas espirituales no se juzgan según la carne, mucho menos siendo un hombre natural, sino las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual. Es decir, que para poder tener discernimiento se necesita ser espiritual. Si estamos en la carne, si estamos en nuestros pecados, si estamos como hombres naturales, no podemos discernir absolutamente nada, porque es un punto fundamental, es esencial la vida espiritual para poder discernir. De lo contrario no podemos discernir nada. Bueno, luego dice el 15, en cambio el espiritual juzga, y esa palabra juzgar es discernir. Juzga o discierne todas las cosas. Dice, pero él no es juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto, si traes tu Biblia, subráyalo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo que el apóstol nos está diciendo. Entonces podemos ver que la petición de Salomón, de esta sabiduría preciosa, ya la tenemos la mente de Cristo. Qué glorioso es el Señor. Déjenme leer otros versículos en relación al discernimiento y vamos terminando. Denme unos minutos más. Ezequiel 44:23. Es un mensaje para los sacerdotes, y tú y yo somos sacerdotes, y dice aquí, y enseñarán, o sea, los sacerdotes, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Eso es discernimiento. Dice, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Fíjense que aún nosotros como sacerdotes de Dios
tenemos la responsabilidad de, con este discernimiento que Dios nos ha dado, poder decir a otro hermano, decirle, oye, esto es santo y esto es profano. O sea, aléjate de lo profano, practica la santidad. Y después dice, entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, tenemos aún como sacerdotes esta responsabilidad de decir, hey, eso está limpio y eso no está limpio. Esto es discernimiento. Y era un encargo de Dios a los sacerdotes, y tú y yo somos sacerdotes de Dios. Isaías 5:20 tiene que ver con esto de los sacerdotes, de enseñar entre lo santo y profano, y entre lo limpio y lo no limpio. Y Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo bueno dicen malo, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Déjenme decirles que esto es lo que estamos viviendo ya, hermanos. Esto es lo que estamos viviendo. Y para mucha gente puede ser ya un tema de mucha confusión el separar lo bueno de lo malo. Puede ser ya un tema de mucha confusión. ¿Esto realmente será bueno o no? ¿Esto será luz o será tinieblas? ¿Esto será dulce o será amargo? Ya hay confusión, hermanos, en el mundo completo. Por ejemplo, una de las últimas situaciones que se está dando en el mundo es el poner en cuestión la verdad. Dicen, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. La verdad no es absoluta. Y esto aún a los cristianos, a muchos se pueden llegar a confundir. Ah, pues sí, tiene razón. Hasta se escucha re bonito, ¿no? La verdad no es absoluta. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. No, Cristo es la verdad. La verdad es una persona llamada Jesucristo. Y es una verdad absoluta. Su palabra es esto. Y para el mundo, pues ya está hay debates, ¿no? Ya está hay conferencias, ¿no? Donde van grandes expositores de renombre mundial para hablar de la verdad. Hablan de la verdad, pero en ese sentido, que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y no hay verdades absolutas. Entonces, qué tremendo, porque aún en estos tiempos ya es difícil para muchas personas distinguir lo que es luz de las tinieblas. Por ejemplo, todo este rollo de las marchas de las mujeres, de las feministas, ¿no? Fíjense, la Biblia da un énfasis bien importante a la mujer. O sea, en algunas culturas a las mujeres se les maltrata, son un cero a la izquierda. Pero el papel que Dios le da a la mujer es un papel súper destacado. Súper destacado. Y pues están estos movimientos y de pronto hay confusión, hay debates. ¿Están en lo correcto? ¿Están en lo incorrecto? Y de pronto nosotros como cristianos podemos permearnos de un pensamiento u otro. Mejor enfoquémonos en lo que dice la Biblia y pensemos de las mujeres lo que dice la Biblia. No en lo que ellas protestan y rompen y dicen y sus canciones, ¿no? De que todos los hombres somos unos violadores. Yo no he violado a nadie y aquí muchos hermanos tampoco. Pero ya por ser hombre ya somos violadores, ¿no? No es cierto, es una mentira de Satanás. Habrá muchos que sí son y pobres tipos, ¿no? Tendrán su juicio, pero no todos los hombres somos así, ni depravados, ni tenemos el ojo locochón para estar mirando lo que no tenemos que estar viendo. Respetamos a nuestra esposa, porque tenemos hijas, respetamos a nuestras hijas, y aunque no tuviéramos hijas, respetamos a las mujeres. Y no estamos con el ojo ahí viendo a las mujeres, o echándoles piropos, o faltándoles el respeto, o teniendo malos pensamientos. Y en relación a las mujeres, pensemos de las mujeres lo que la Biblia dice. La mujer, por ejemplo, dice, se salvará criando hijos. ¡Qué tremendo! Y la mujer es un pilar, un fundamento para la vida cristiana. Sin las mujeres, amados hermanos, de hecho, las mujeres eran las más fieles al Señor Jesucristo, las mujeres, más que los hombres.
Los hombres se espantaron cuando tomaron como prisionero a Cristo, pero estas mujeres hasta fueron al sepulcro y las mujeres daban de sus recursos para el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Y las mujeres, ahí estaba, a Jesucristo le encantaba ir a la casa de Marta y de María porque eran sus amigas. Porque Jesucristo encontraba oídos dóciles para escuchar su mensaje. Y María de pronto se sentaba a los pies de Cristo y escuchaba sus palabras. Y de pronto María se alocaba un poquito, esta Marta se alocaba un poquito y estaba en el afán y todo, pero también era una mujer que servía al Señor y que escuchaba, porque el Evangelio de Juan nos enseña lo que ella aprendió del Señor Jesucristo. Entonces, el papel que tiene la mujer es impresionante, amadas hermanas. Pero el mundo ya nos está determinando un pensamiento en relación a las mujeres y se está permeando también un pensamiento en relación a los hombres y en relación a los que nacen y en relación hasta el lenguaje. Ya quieren influenciar en nuestro lenguaje. Hola les hermanos, les hermanés y tontería y media. Hasta ese grado ya quieren cambiar hasta la forma de que nosotros nos tenemos que hablar ahora. Y en fin, hermanos, en serio, y hay tantas cosas, pero todo esto nos puede llevar a un punto en el que de pronto digamos, pues bueno, o sea, ¿qué será bueno, qué será malo, qué será luz, qué será tinieblas, qué será dulce, qué será amargo? Y siempre estar apegados a la palabra de Dios nos dará discernimiento. Lean la Biblia, hermanos, lean la Biblia. Si tienen el programa de lectura, péguense a él. Y si lo has olvidado, retómalo. Porque esto es ya, es como una urgencia de parte de Dios. Bueno, vamos rápidamente. Malaquías 3:18 dice lo siguiente. Dice, entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fíjense hasta qué punto llega el discernimiento. El discernimiento llega hasta este punto. Este es justo y este no es justo. En palabras del Señor Jesucristo, trigo y cizaña. O sea, el discernimiento puede llevarnos a poder aún, como el mensaje de Jesucristo a una de las iglesias en Apocalipsis. Vendrán delante de ti judíos que no lo son. Y comienza ahí a dar un mensaje, pero el discernimiento nos da esta oportunidad de Dios de poder diferenciar aún hasta la persona que es justa de la que no lo es, del que sirve a Dios y del que no le sirve a Dios. Está pesado, pero es el discernimiento que Dios desea para su iglesia. Porque tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles y principalmente Pedro y Pablo hablaron de que en la iglesia se iban a levantar lobos disfrazados de ovejas. Y había una preocupación del apóstol Pablo. Dice, sé que yo voy a partir y sé que en cuanto yo me vaya, es decir, cuando yo me muera, dice, habrá muchos que se van a levantar con un aspecto de piedad, pero van a negar la eficacia de la piedad. Y el apóstol Pablo le escribe casi una carta completa a Timoteo, diciéndole cuál es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y había una preocupación en el apóstol Pablo y en Pedro también, y dejó dicho esto. Entonces, aún el discernimiento entre los justos y los que no son justos, en los que sirven a Dios y en los que no le sirven. En los que no le sirven. Cuando hay cosas que se te hacen familiares y tú las notas en la gente, ya sabes muchas cosas. Y bueno, aquí habló Malaquías esta situación. El que sirva a Dios y el que no le sirve. O sea, aún Dios
lleva a este punto a su iglesia en poder tener un discernimiento para diferenciar al justo del que no lo es, al trigo de la cizaña, a las ovejas que están disfrazadas de ovejas, pero son lobos, de las verdaderas ovejas del Señor. Por eso el apóstol Pablo, pues constantemente tenía su preocupación por las iglesias y ponía ancianos en las iglesias para que pudieran estar vigilando la obra del Señor. Bueno, vamos a dejarla aquí, ya me pasé por mucho tiempo, pero podemos ver esto, amados hermanos, lo que pidió Salomón, un corazón entendido, y Dios le aumentó la sabiduría que viene pues del cielo. Entonces Dios le concedió a Salomón lo que pidió, pero le añadió la sabiduría, corazón sabio y entendido, dice Primera de Reyes 3, versículo 12. Y esto tiene que ver con la sabiduría de Dios y el discernimiento espiritual que Dios, con el que Dios dota a su preciosa iglesia para que podamos pues avanzar en todo lo que Él tiene. Amén. Bueno, sé que fue un poquito largo, pero era importante que viéramos esto. Vamos a orar. Señor Jesús, pues gracias, Señor, por esto que vemos de Salomón. Él pidió un corazón sabio y entendido, un corazón entendido, y tú le diste un corazón sabio y entendido. Y podemos saber, Señor, que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y queremos estar pegados a ella todo el tiempo. Todo el tiempo queremos estar pegados a tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos esa gracia, Señor, de retomar nuestra vida en ti, de verdad, Señor, de verdad, en el nombre de Jesús. Señor, y danos un corazón sabio, un corazón que esté influenciado no por los movimientos del mundo, sino por tu palabra, por la sabiduría de Dios. Y te pedimos como iglesia un corazón, Señor, unos oídos dóciles para estar atentos a tu palabra, para poder escuchar y retener tu palabra, recibir tu palabra, para de esta manera, Señor, poder anunciarla. Así que bendice a tu preciosa iglesia, bendice a tu iglesia y danos este corazón sabio y entendido. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno.